José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Permítame rematar toda esta información que tiene que ver con la reforma energética con una entrevista al senador David Penchina, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores. Senador David, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Pepe, buenas noches, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Desvelado, ¿no? Llevamos 8 días sin dormir, mi Pepe, pero ya vamos saliendo. Creo que hemos hecho un gran trabajo por un tema que divide opiniones, que polariza posiciones, pero que es indispensable para imaginar un mejor futuro para México, que cambie de fondo vicios y problemas por falta de competitividad, por falta de competencia, por falta de productividad. Fíjate que estos días, David, senador, yo me he preguntado aquí en corto, caray, ¿por qué los argumentos de quienes protestan contra la reforma energética, acusando este hecho como un acto de traición a la patria, penetran tanto en la sociedad, penetran mucho más que los argumentos, digamos, del lado oficial, del lado de la iniciativa? ¿Por qué la gente escucha con mayor atención las impugnaciones de Andrés Manuel López Obrador, de Morena, de toda esta gente que está levantando el cerco sanitario, etcétera? ¿Por qué pesa más todo eso? ¿Por qué le llegan más al pueblo que los argumentos de fondo que contiene la reforma? ¿Por qué? Porque una cosa son argumentos y otra cosa son consignas. Y hay que reconocer, Pepe, que en México hemos tenido experiencias amargas, donde el Estado no puso reglas claras y no fue un buen regulador cuando se permite la participación del capital privado. Pero eso no nos puede dejar de reconocer que hay soluciones que solo tienen una vía. En el caso de los energéticos es indispensable abrir la competencia e incentivar la inversión, y que creo que con esas malas historias tenemos que construir un Estado fuerte con organismos reguladores que tengan uñas y dientes para poner orden en el sector que van a regular, como lo está haciendo esta iniciativa. Creo que de parte de la izquierda hoy no hay argumentos, Pepe. Hoy hay consignas y hay medias verdades donde se afirman cosas que no son ciertas, pero que al haber esas malas experiencias penetra de mejor manera, como tú bien dices, desinformando en la sociedad. Creo que hoy, a partir de que haya reforma, que los diputados ya le están discutiendo, tendremos que hacer un enorme esfuerzo en 2 días, en comunicar de manera clara y nítida cuál es el contenido y el alcance en la práctica de la reforma, y el exigir todos los días ese modelo que se va a instaurar, y que se ha instaurado en otras partes del mundo de manera parecida, y que ha sido exitoso. Tendremos que darle seguimiento y exigir que se haga y que se empiecen a sentir los resultados tangibles, que no son tan rápidos, también hay que decirlo. Sí, porque eso va a tardar años. Pero que es un proceso, Pepe, en el que tendremos que no terminar aquí la tarea. ¿Te parece en 10 años? ¿De aquí a 10 años veremos los frutos de la reforma? Los verdaderos frutos de la reforma consolidados a gran escala, más o menos tienes razón, pero a partir del año que entra, la certidumbre de la inversión, la promoción de la apertura, puede generar un flujo de dinero importante en el sector que vaya creciendo y que se siente y se empiece a traducir en más y mejores empleos, que pronto en el mediano plazo podamos empezar a ver en términos reales la disminución del costo de la luz, la disminución del costo del gas a partir de explotar el gas que tenemos y que hoy importamos más de la mitad, Pepe. Eso es incomprensible. David, tú estás hablando de certidumbre. Yo te voy a preguntar de incertidumbre. ¿Por qué? Se aprueba la reforma energética, se está debatiendo, luchando, combatiendo materialmente en la Cámara de Diputados, y va a salir, seguro va a salir, muy bien. Pero, ¿dónde está la certidumbre de la reforma si ya se aprobó la Ley Federal de Consulta Popular que nos indica el camino, el mecanismo jurídico legal para que quien quiera hacer una impugnación a la reforma lo pueda hacer en esta consulta popular en julio del 2015 a raíz de los cambios constitucionales? Quien no esté de acuerdo con la reforma, pues entonces la pueden revocar. ¿Cuál es la confianza que le pueden dar a los inversionistas entonces? Pero no necesariamente es así. Mira, nosotros somos legisladores y hemos construido una reforma energética a partir de una concepción económica en donde creemos que
que tal como está construida, de acuerdo a la Constitución, no es sujeta de consulta popular. Eso, pues habrá quien ahorita a lo mejor inmediatamente te hable y te diga, no, pues si es materia de consulta popular, bueno, eso lo va a dirimir en su momento, y en su caso, no un legislador, sino un juez. Si fuera el caso, pues tendremos que ajustarnos a lo que determine esa controversia constitucional que se pudiera suscitar. Pero de todas maneras se suscita una incertidumbre entre aquellos que están pensando quizá invertir. Bueno, pues lo van a pensar dos veces, porque sí, pero ¿qué tal si le meten lana y luego les revocan? En cuanto se esclarezca qué procedimiento es el que sigue, Pepe, tendrá que borrarse y quedar clara esa incertidumbre. Ayer le preguntábamos a Amalia García, diputada federal, que si se puede, si puede haber una consulta sobre la reforma. Y dijo sí. Te dijo que sí. Y me dijo que sí, siempre y cuando se cumplan los requisitos, David. Y tú dijiste ayer que no, porque la consulta no aplica en reformas constitucionales. No. Yo lo que digo es que esta es una reforma que tiene que ver con los ingresos de la nación. Y si leemos la Constitución, estas materias no están sujetas a consulta. Pero son posiciones divididas, Pepe. Sí. Y al final del día, no seremos nosotros quienes digamos si es o no sujeta de una consulta. ¿Qué respondes, David Penchina, a aquellos que señalan que la reforma se fue más a la derecha incluso de lo que había planteado el propio presidente? Dicho de otro modo, que el PRI se dejó chantajear por los partidos por el Partido Acción Nacional para darle un tono mucho más fiero. Entonces, eso no es cierto, porque es muy sencillo de entender. Ningún partido político, yo lo repetí hasta el cansancio, por sí solo puede contemplar la posibilidad de sacar solo la reforma, mucho menos una reforma de carácter constitucional que demanda 2/3 partes de los integrantes del Congreso. Dos partidos políticos creímos en una reforma constitucional, el PRI y el PAN, y a partir de esas dos iniciativas se construyó un acuerdo político, lo cual no debe de causar sorpresa alguna. Ha pasado y pasará en muchísimas materias, porque el pueblo de México decidió en las urnas no darle la mayoría absoluta a ninguna fuerza política. Y en esa medida, pues no es que te dejes chantajear o no, construyes un acuerdo político que en la democracia es muy valioso y es el instrumento que tenemos para dirimir nuestras diferencias. Ese es el resultado, pues, de esta lucha por la reforma energética. Mira, es que me llama la atención, por ejemplo, que hayan algo de lo que más me llama la atención, insisto, es que ya no se va a sentar el sindicato en la mesa de los patrones, como decía Cardona hace un momento. Ya los echaron a comer a la mesa de servicio. ¿Eso no es una actitud de derecha patronal? No, yo lo que creo es que lo que se le apostó fue un modelo de gobierno corporativo que garantice que esos intereses de la empresa sean salvaguardados, y yo tengo la certeza que en el núcleo de los consejeros que van a estar ahí, la obligación del gobierno, y así tendrá que ser, será cuidar los derechos de los trabajadores, los cuales están salvaguardados en el artículo 1 transitorio de la propia reforma. Pero cada quien en su mesa, que cada quien coma en su mesa. Pues es que no hay que confundir, Pepe, no es lo mismo una cosa que la otra. Yo te pregunto a ti, ninguna empresa en el mundo tiene sentada en su consejo de esta naturaleza a los trabajadores a través del sindicato. Tienen representadas sus intereses a través de diferentes consejeros que tienen obligaciones de cuidar sus intereses, como el secretario del Trabajo, como el secretario de Hacienda, como el secretario de Energía, por ejemplo. ¿No es una manera que tiene el presidente de la República de deshacerse de alguien que, digamos, estaba jugando de estorbo, como Carlos Moreno de Champs? Yo te puedo asegurar que no, porque en la mesa nosotros defendimos el espacio del sindicato en el Consejo. En la negociación no fue posible alcanzar ese acuerdo, y por no evitar que la reforma fuera construida y consensada entre las dos fuerzas parlamentarias, porque está también el Partido Verde, en la aprobación de la reforma, fue como cedimos a esta negociación. ¿Pemex será competitivo? Sin duda, como nunca en su historia, Pepe, a Pemex se le están dotando de dos grandes fortalezas: una nueva estructura corporativa que le marque eficiencia y eficacia en sus acciones, que la deje moverse con libertad, que no esté asfixiada por el control del gobierno federal, y por el otro lado se le dota no solo del patrimonio que ya tiene,
sino de un gran patrimonio futuro para asignarle áreas de exploración y producción para que Pemex pueda ser competitiva hacia adelante. ¿En qué áreas va a competir Pemex? En todas, en exploración, en producción, en refinación, en comercialización, en distribución, en todas. La diferencia ahora es que Pemex también tendrá hoy la libertad de poderse asociar estratégicamente para proyectos específicos que muchas veces no realiza por falta de inversión. Ahí está el caso de la refinería de mi tierra, Pepe, Tula. Sí. ¿Hoy podrá haber refinación en Tula? Sí, a partir de modelos estratégicos de alianzas que no por falta de inversión están aplazando un proyecto. ¿Qué va a pasar con Tula, por cierto? Porque pues está la barda. Pues yo lo que creo es que ahora sí va a pasar, que Pemex tendrá instrumentos suficientes para que no por falta de inversión tenga de tener un proyecto que los hidalguenses estamos esperando y exigiendo. ¿Conviene hacer una refinería cuando sale más barato importar la gasolina? Conviene hacer una refinería cuando importas el 50% de la gasolina y de los combustibles como el diésel, y que por seguridad energética tienes robos de combustibles, tienes dificultades en el abasto, y en donde tu balance comercial no puede ser tan desigual. Una pregunta, a lo mejor no entendí bien, pero finalmente hubo algunos cambios de última hora, entre otros, se habla de acabar con los subsidios a los combustibles, al gas y principalmente a la gasolina y otros combustibles. Es el caso. A ver, dinos, por favor. No es el caso. La transitoriedad de la reforma lo que marca es que tenemos que revisar la política de los subsidios, que no tiene que ver con la reforma energética. Los subsidios, Pepe, es un tema de carácter hacendario. Fiscal. Y lo que tenemos que discutir los mexicanos es quién merece un subsidio y quién no. Lo que tenemos que construir son subsidios focalizados para que se subsidie al que menos tiene. Hoy vivimos el mundo al revés. Hoy se subsidia de manera general y se acaba subsidiando al que más dinero tiene, porque tiene más coches, porque consume más combustible, y ese es el que más se le subsidia. Tenemos que entrar a una política de subsidios focalizada para atender a la población más vulnerable. David Penchina, te agradezco muchísimo la oportunidad de esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula, como siempre. Para mí es un privilegio siempre, y lo sabes, Pepe, un placer poder estar con tu auditorio y particularmente contigo. Muy buenas tardes, a tus órdenes como siempre. Gracias, buenas noches. Es el senador David Penchina, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores.